Buenas, buenas y bienvenidos a este tercer y último día de Pint of Science, un evento que está ocurriendo y ha ocurrido a nivel mundial en distintas ciudades y podemos decir que Salta puede enorgullecerse de ser parte de esas ciudades. El día de hoy vamos a estar hablando un poco de la biología de los seres que habitan la Tierra. Nuevamente les recuerdo a los que ya estuvieron ayer y les comento a los nuevos que este evento se ha organizado con el fin de poder compartir con el público en general la actividad de los científicos, sobre todo nuestros científicos locales, que conozcan cómo es su tarea, las cosas que hacen, los temas, con qué cosas se deben enfrentar, cuáles fueron las decisiones que los llevaron a ser científicos, y por sobre todo que puedan acercarse a ellos y no existe esa brecha que por ahí separa lo académico. Y para ello hemos planteado, o se ha planteado mejor dicho, realizar este evento en sitios descontracturados como puede ser un bar. Hoy me voy a tomar unos minutos de más antes de arrancar porque les quería compartir, sobre todo al público en general, un pensamiento mío, y es el hecho de cuán importante es la ciencia para una sociedad. No importa la época, no importa el momento, la ciencia y la tecnología son importantes, pero por sobre todo la ciencia, ya que esta genera conocimiento, un conocimiento que no queda en los laboratorios, no queda en las bibliotecas, sino que es para toda la sociedad, porque el científico debe atender las problemáticas que aquejan a su sociedad. Y en ese sentido, el conocimiento es muy enriquecedor en cuanto a que es poder, es libertad, y que ninguna sociedad debiera ser privada de ello. Y en ese sentido, es importante tener un sistema científico y tecnológico que sea sano, que se invierta en ciencia porque eso nos permite crecer como sociedad. Y sobre todo ese mensaje, que sepan que cuán importante es la ciencia en la vida de la gente común y no solo del científico. Antes de avanzar con la presentación, sepan que al terminar la presentación pueden preguntarle al disertante cosas puntuales de la presentación o incluso cosas generales. Como bien les había dicho, cómo llegó a este tema, cómo llegó a por qué estudió esta carrera y todas esas cuestiones que por ahí les generen curiosidad. Y por último, voy a estar haciendo circular una fibra para que pongan su nombre en el gafete, como el mío. Háganlo circular por las mesas y bueno, después me lo devuelven. Gracias y las dejo con su primera disertante, que fue profesora mía. Hola, ¿cómo están? Les aviso que es más difícil esta charla que ir a dar un congreso. Espero que me salga bien y que puedan entender, porque estamos más acostumbrados al ambiente de ciencia que a este. Bueno, gracias a Jordi, ya de chavó la edad que tengo, porque fui su profesora. ¿Cómo les va? Muchas gracias por estar acá y bueno, cualquier cosa me preguntan. Carolina, gracias por haberme invitado. Y cuando ella me invitó y yo escuché que hablaban de socializar la ciencia, yo dije, bueno, puedo contar lo que yo estudio en lagartijas, en reptiles, que se trata de comunicarse, pero no entre individuos de lagartijas, que también se comunican, aunque uno no esté tan acostumbrado, pero también se comunican. Bueno, para empezar, yo un poco les quería contar también, como dijo recién Jordi, por qué se me ocurrió estudiar la carrera de biología. A mí, como a muchos biólogos, nos interesa la naturaleza, nos gusta la naturaleza, la diversidad de especies que hay en la naturaleza, y también nos interesa conservar la naturaleza, porque considero que es importante conservar la naturaleza porque cumple un rol en nuestro planeta, y ese rol que cumple repercute en una mejor calidad de vida para nosotros, los seres humanos. Pero este estudio no tiene que ser simplemente un estudio de ver, bueno, qué especies hay y nada más, sino que consiste en ver qué especies hay, pero también cómo estas especies, estudiar la diversidad de aspectos biológicos que tienen las especies,
que nos permite conservarlas, como por ejemplo aspectos relacionados con el comportamiento, que es lo que yo les voy a hablar ahora. Dentro de esa diversidad biológica hay una diversidad de conductas y de comportamientos, como ya los vemos acá, que todos estamos más familiarizados. ¿Para qué le sirve el comportamiento a las especies, a los individuos? A través del comportamiento, los individuos son capaces de hacerle frente a cambios en el ambiente donde vive, a situaciones que se les presentan, y son capaces y les permite sobrevivir en ese ambiente. Dentro de esas conductas que les permiten sobrevivir, tenemos cómo encontrar comida, conductas relacionadas con, a ver, si estoy comiendo, cuándo decidir si tengo que huir porque estoy ante la presencia de un depredador, cómo detectar al predador, cómo cuando tienen que reproducirse, en qué momento comienzan los individuos a reproducirse, cuando empiezan a reproducirse, qué hace que un individuo elija a uno y no a otro, qué me dice yo quiero a este macho y no a este macho. En todos estos comportamientos, de alguna manera está implícita otro aspecto muy importante del comportamiento, que es la comunicación y que es lo que vamos a hablar hoy día. ¿Y por qué es importante estudiar el comportamiento? Porque a partir del estudio del comportamiento, por ejemplo, un comportamiento muy común que me olvidé de nombrarles es la migración. A partir de, por ejemplo, el conocimiento de las rutas migratorias de especies que están en peligro, como las ballenas o como las aves playeras, uno puede diseñar estrategias para conservar los lugares que utilizan para esas rutas de migración. O, por ejemplo, conociendo el comportamiento reproductivo de los insectos, nosotros podemos planificar mejores estrategias para tratar las plagas. Entonces, ahora vamos ya un poco para contarles la importancia del estudio y vamos a entrar más en el tema de la comunicación. Bueno, nosotros sabemos, acá esta charla se trata de comunicación en reptiles y los reptiles básicamente, así como nosotros nos comunicamos principalmente a través del lenguaje, los reptiles se comunican fundamentalmente a través de la química, la comunicación química a través del olfato o a través de la visión. A través de la visión lo hacen utilizando distintas posturas corporales y a través de la química lo hacen tomando muestras de sustancias químicas del ambiente, que pueden ser de depredadores, de otros individuos del ambiente, y obtienen información. Como ya sabemos, en un acto de comunicación intervienen varios elementos. Tiene que haber un individuo, que es el emisor, que va a dar un mensaje. En este caso hay una lagartija que mediante una postura corporal, mostrando la garganta, encorvando el cuerpo, está transmitiendo información codificada en un mensaje hacia otra lagartija que va a ser el receptor. Y para que esa comunicación sea efectiva tiene que haber una respuesta. En el caso del olfato, lo que hacen los reptiles es a través de la lengua obtener partículas del ambiente. En este caso el emisor puede estar presente o no, puede dejar sus partículas y salir y no estar presente. Entonces toman muestras químicas del ambiente y que llevan un mensaje de este emisor y el receptor las analiza y elabora una respuesta. Son ejemplos. Entonces, los reptiles básicamente utilizan el olfato y la visión. Algunos reptiles, por ejemplo los cocodrilos y algunos gecos, utilizan algún tipo de vocalización, pero no es una vocalización verdadera como se conoce en otros grupos. Ustedes dirán, y esta loca me dice, me habla a través del olfato, pero me muestra la lengua. ¿Por qué la lengua? Porque los reptiles pueden oler también a través de un órgano olfatorio accesorio que presentan en el paladar y que está conectado con el paladar. Este órgano también está conectado con el cerebro y a través de la muestra de partículas químicas que toman con la lengua, al ponerlas en contacto, al ingresarlas al paladar y ponerlas en contacto con el órgano nasal, pueden oler también, además de con la nariz, como lo hacemos habitualmente, a través de este órgano en el paladar y tomar muestras químicas. Esto es muy común en los reptiles, por eso una manera de saber si un reptil tiene bien desarrollada lo que es la comunicación química a través de tomar muestras químicas es contando el número de lengüetazos que da a un determinado ambiente, a un lugar o a otro individuo.
Ahora bien, los reptiles son muy diversos, existen más de 10.000 especies en el mundo y no podemos estudiarlas a todos. Entonces yo lo que voy a hablarles ahora es de un grupo particular que es el que estudiamos en el laboratorio, que es un grupo de lagartijas que pertenecen al género Liolemus, que es un género muy diverso. Hay más de 250 especies que viven a lo largo de toda esta costa oeste, Perú, Chile, en Argentina, en las costas de Argentina, Brasil, Uruguay. Además viven en ambientes muy diversos, como por ejemplo bosques o ambientes con árboles, utilizando troncos. Otros viven en rocas, otros viven en medios arenosos como las playas o los médanos como en Cafayate, y ahí tienen distintas características morfológicas que les permiten enterrarse y solo podemos ver el ojito de la lagartija. Y otras lagartijas viven en desiertos como la Puna de Salta, que esta es una imagen del Nevado de Lacay. En este desierto de altura viven varias especies de lagartijas. Estas lagartijas, como se imaginarán en este ambiente, o no sé si lo conocen, pero son muy abundantes, son fáciles de observar, también son fáciles de colectar, llevarlas al laboratorio, estudiarlas y después volverlas a devolver a su ambiente. La especie en la que puntualmente trabajamos en el laboratorio ahora es una especie que vive en la Puna de Salta y que se llama Liolemus multicolor. Y recibe ese nombre porque, como se puede ver ahí, es de muchos colores. Los machos pueden tener colores naranjas, amarillos, celestes. Las hembras también pueden tener algunos colores celestes, aunque son más pálidas, pero por eso recibe ese nombre. Nosotros en el laboratorio ahora estamos estudiando esta especie porque es muy interesante, y lo que vamos a ver ahora, estudiamos la especie esta a partir de hacer la comunicación en esta especie a partir de hacer experimentos. Los otros científicos en el mundo también hacen experimentos, no somos los únicos. Pero bueno, estos experimentos los hacemos, se planifican para hacerlos, ya sea en el laboratorio o en el campo. Cada uno de estos lugares va a tener sus pros y sus contras. Siempre y cuando nosotros sepamos identificar, cuando hacemos las conclusiones, cuáles son los contras de cada lugar y tener en cuenta eso, no hay problema. En el laboratorio nosotros no tenemos condiciones naturales, pero sí podemos controlar otras variables como la luz, la temperatura, nunca nos va a llover. En cambio, en el campo, nosotros tenemos que transportar todo el set de filmación, porque nosotros para hacer estos experimentos filmamos a los lagartos, además de verlos a través de un monitor conectado. Tenemos que trasladar todo al campo, y en el campo estamos en un ambiente natural. Pero a veces nos llueve en la mitad del experimento, tenemos que cortar, seguir al día siguiente. A veces una lagartija la estamos filmando acá y se corrió para allá y se nos fue del set de filmación. Entonces, hay otras complicaciones, pero todo es manejable y se puede trabajar. A partir de estas conductas que yo les voy a mostrar ahora que utilizan o que realizan los lagartos para comunicarse, no las he descubierto yo. Muchos otros investigadores, mucho más grandes que yo, de comienzos de siglo, vienen trabajando y viendo estas conductas y ya las han descrito. Lo que hacemos en el laboratorio es, a partir de todo este bagaje teórico que ya se conoce, es estudiar diferentes contextos en los que interactúan las lagartijas y ver cómo utilizan estas conductas para comunicarse, qué es lo que se están queriendo decir y si aparecen cosas nuevas. Una de las conductas, que es lo que vamos a empezar a ver ahora, que es muy común observar en los lagartos, es hacer pataleos. No sé si vieron ahí, no sé cómo se repite. Estos pataleos que hacen dicen información pueden decir información acerca de la dominancia o subordinación. Si los realizan a mucha velocidad, están hablando de la dominancia de una lagartija. Si los realizan más lentos, están hablando de que esta lagartija es más sumisa, que no quiere seguir estando en una situación en un contexto de conflicto y demás. Otro comportamiento que es muy común es el zigzag de la cola. A ver. Ven ahí la lagartija que empieza a hacer este zigzag. Esta lagartija le responde. Esta conducta va a depender lo que signifique de los contextos. En muchos casos esta conducta la realizan los lagartos cuando están en una situación de estrés. Por ejemplo, cuando nosotros los agarramos o ante otras lagartijas.
A veces, cuando el movimiento es mucho más notorio, es para desviar la atención hacia la cola en lugar de la cabeza, por ejemplo. Y eso puede tener sentido, ¿por qué? Porque en el caso de estas lagartijas cortan la cola. Y si yo desvío la atención hacia la cola a un predador, el predador va a agarrar la cola y no mi cabeza. Yo corto la cola y me escapo. Entonces, dependiendo, en otros contextos de cópula, a veces las hembras levantan la cola y realizan este zigzag, y eso es una conducta que le indica rechazo al macho. Entonces, dependiendo del contexto, esta conducta puede ser interpretada de diferentes maneras. Otra conducta, en otro tipo de contexto, como el contexto macho-hembra, acá tenemos una hembra, acá tenemos un macho, se pueden dar, otra cosa que me olvidé de decirle, no es que se comunican de una manera sí y de la otra no. No, se comunican de las dos maneras y pueden estas dos maneras, química y visual, interactuar y participar en una misma situación de ambas maneras. Es muy utilizado lo que se llama hociqueo lengüetazo, tomar muestras con las lenguas, como les expliqué del ambiente, hacer posturas corporales, hacer cabeceos para transmitir información. Acá tenemos la hembra, que si se fijan se acerca al macho y va haciendo hociqueos. El macho está defecando, esta conducta es una conducta de marcado, sigue tomando muestras, se acerca, ahora la hembra le cabecea al macho y el macho le responde. Bueno, acá, en esta conducta de interacción macho-hembra, estas conductas son interpretadas como que tienen que ver con la cópula o intentar reproducirse de los lagartijas. Marcar haciendo la caca es algo común en muchos animales. La caca puede transmitir partículas químicas que informan mucho acerca de un individuo y esa información le es útil a la hembra. Ya vamos a ver para qué. Después, estas conductas también se dan en interacciones macho con macho. Ahí hay un macho que patalea, hace cabeceos, también ahora toma muestras químicas del ambiente. Este macho la única respuesta que da es huir, mientras el otro sigue haciendo diferentes conductas. Cabeceo y este se aleja. No le responde con ninguna cosa, por lo general suelen interpretarse este tipo de cosas como que hay un macho dominante y uno que es subordinado. Y bueno, se fue. O no le interesa, o para qué me voy a poner en lío, porque esta conducta puede estar diciendo que este macho es muy agresivo y yo no tanto, entonces mejor no me meto en lío. Después se pueden dar peleas. Las conductas, estoy mostrando todos experimentos en el laboratorio y en el campo. El anterior en el laboratorio, este en el campo. Se pueden dar peleas, por ejemplo, peleas entre dos hembras, que es lo que vemos acá. Fíjense las posturas, cómo hacen como un ovillo, y cuando finaliza, si se fijan, acá hay una lagartija que está erguida con las dos patas delanteras levantadas y acá está una lagartija más aplanada. Esto es interpretado en un contexto de pelea como que esta lagartija es una lagartija dominante que venció y esta subordinada se quedó más aplanada diciendo, bueno, está bien. Las peleas se dan entre hembras también. También la interacción puede ser con individuos de otras edades. En este caso es un individuo, un recién nacido de una lagartija. Acá hay una hembra que está hociqueando al bebé de lagartija, le toma muestras químicas, porque las lagartijas producen sustancias químicas, y la hembra, ¿vieron cómo mueve la boca? Bueno, está degustando, a ver. Pero en otros casos también la hembra, en lugar de reconocer o no a ese chiquitín, lo que hace directamente es, lo va y lo muerde. ¿Ven ahí? Directamente lo va y lo ataca. Nosotros esto lo vimos en la especie que estudiamos, y toda esta conducta relacionada con los neonatos es lo que nos llevó a nosotros ahora estar estudiando algo que en los reptiles es muy común, que es el cuidado parental, que ya otros investigadores en Argentina lo describieron, pero nadie lo estudió de una manera sistemática, haciendo experimentos y demás para ver si es que hay o no hay, y si hay, en qué consiste. Estas cosas son muy comunes de observar en esta especie. Entonces nosotros estamos planteando en esta especie el estudio del cuidado parental. ¿Y por qué? Porque estas lagartijas, los reptiles, no sé si saben, los reptiles suelen tener crías, y las crías volverse independientes cuando inmediatamente que eclosionan del huevo o que nacen.
Estas lagartijas pueden nacer, por ejemplo, esta especie es vivípara y pare las crías vivas. Pero en lugar de los juveniles alejarse del ambiente, se quedan con las madres y se ve muy comúnmente esto. Entonces nosotros estamos pensando que a lo mejor las hembras son capaces de reconocer químicamente a sus crías de las que no son sus crías. Bueno, y ya para ir cerrando, ¿qué información van a transmitir todas estas conductas? Como les vengo diciendo, va a depender del contexto. Por ejemplo, en una interacción macho-macho o hembra-hembra, estas posturas como mostrar la parte lateral del cuerpo, los colores, las mordidas, esta postura encorvada con la boca abierta, esta de acá, las peleas, son todas indicativas del grado de agresividad que tiene un individuo. Si es más agresivo, si es más fuerte, si es mejor para pelear que otro. En el caso de los machos también pueden dar idea de la edad. A veces es mejor un macho adulto pero más grande que un macho adulto joven, porque ese macho puede tener un mejor territorio, es más fuerte, entonces indican esas características. En otros contextos, por ejemplo, las mordidas, como se ve ahí, en un contexto de macho con hembra puede ser que estén copulando, porque cuando estos lagartos copulan, el macho muerde a la hembra, pero no porque esté peleando, sino porque es para sujetarla. En otros contextos, por ejemplo, un macho está tomando muestras químicas de esta hembra o la hembra del macho y les puede estar indicando a esta hembra qué tan bueno es el macho, si es un macho que es bueno, muy saludable, tiene buenos genes, entonces me conviene reproducirme con él o no me conviene. O puede estar reconociendo a su propia cría, de la cría de otra lagartija, entonces no la ataco, y a otra, la cría de otra lagartija, la ataco. Las hembras pueden dar idea de si están receptivas para reproducirse o no. Entonces todas estas conductas las analizamos en el contexto que la vamos estudiando. Bueno, y por último, acá muestro fotos, porque esto no lo hago sola, lo hago en conjunto con un montón de gente con la que trabajo, que no es de Salta, sino que es de otros lugares del país o de otras partes del mundo. Y la verdad que la tarea del científico, como dijo Jordi, chicos, no es lo que uno piensa, que está todo el día metido en el laboratorio con un anteojito y bueno, no sale de ahí, no. La verdad que la pasamos también, además de sufrir, por ejemplo, cuando tenemos que rendir la tesis o distintas cosas, también la pasamos bien, viajamos, conocemos gente, hacemos amigos y disfrutamos mucho y nos permite disfrutar mucho el trabajo. Bueno, gracias. Estas son gente con la que colabora y gracias a todos. No sé si esta parte hay que mostrarla o no. Sí. Y espero no haberme demorado. ¿Preguntas? Cualquiera sea. Bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, antes que nada, felicitar a los chicos que organizaron el evento, que la verdad está muy bueno y bastante interesante, algo nuevo acá, por lo menos en la región. Así que nada, la pregunta es el desconocimiento total, digamos. ¿Cómo decidiste trabajar con esa especie o cómo es que encarás, digamos, la elección de una especie para hacer este tipo de estudios? Bueno, un poco a trabajar con los reptiles llegué de casualidad, pero a trabajar con esta especie no llegué tan de casualidad, porque esta especie es una especie que vive cerca, en La Puna, en San Antonio de los Cobres. Ya muchos investigadores previos habían visto muchas observaciones interesantes en esta especie y bueno, yo decidí que me interesaba estudiarla, además de que estaba cerca, podía ir al campo, colectar los individuos, quedarme en San Antonio de los Cobres. Y siempre me ha gustado el tema de comportamiento. Y el hecho de que me hayan también comentado que previo a lo que ahora que estoy trabajando yo, otros investigadores habían visto que un comportamiento tan raro en los lagartos como el cuidado parental podía darse en esta especie, me generó como mucha curiosidad de estudiar, porque en los reptiles no es común, no hay cuidado parental como hay en las aves y en los mamíferos.
Entonces, bueno, estudiar si es que hay y cómo, si hay un cuidado indirecto. Entonces me pareció súper interesante y bueno, sí llegué. Curiosidad. Y aparte son hermosas las lagartijas. La Caro fue al campo conmigo y lo puede decir. Sí. Yo mucho molecular, pero cero anatomía. Vos me enseñás. Porque el tema de la audición en los reptiles. No sé cómo, no tienen bien desarrollado el sentido del oído, o no tienen cuerdas vocales, o ambos, o cómo es. ¿Por qué no hay sonidos? No, sí tienen desarrollado el oído y hay experimentos en lagartijas que han hecho para ver si pueden recibir y percibir diferentes frecuencias y sí, casi muchas lagartijas, la mayoría, es capaz de percibir diferentes sonidos, pero no emiten vocalizaciones. Es muy raro. En algunos cocodrilos, por ejemplo, hacen algunas vocalizaciones sencillas, digamos, pero no como las conocemos. Entonces, bueno, no se ha desarrollado esa capacidad, digamos, de emitir vocalizaciones para que participen en una función, pero sí son capaces de recibir sonido en diferentes frecuencias. Tienen el oído desarrollado, el oído interno y el oído medio. Sí reciben, pero bueno, no ha evolucionado ese sistema. También, no tienen cuerdas vocales como tenemos nosotros, pero sí tienen diferentes, en la laringe hay membranas, hay diferentes grosores y membranas, pero lo que hacen las lagartijas no es emitir una vocalización como nosotros la conocemos, sino cuando eliminan el aire de los pulmones y atraviesa a través de las cuerdas, de esas cuerdas vocales que tienen, se emiten algunos tipos de sonidos, pero no como nosotros los conocemos, por ejemplo, de los cantos, como en las ranas o en las aves y demás. Pero tienen cuerda y pueden recibir sonido, y pueden percibir diferentes frecuencias. De 3 a 10, me parece. De 3 Hz a 10 Hz. Aquí hay unas preguntas de YouTube. Primero decirte que Dora Davis dice muy linda charla sobre, y Gisela Balcazar también, profe crack. Y ella pregunta, ¿este tipo de comportamientos está ligado a condiciones ambientales? Cualquiera de estos tipos. Bueno, en realidad hay algunos comportamientos que dependiendo, todas las lagartijas del mundo básicamente, o todos los reptiles se comunican por el sentido químico y visual. Pero hay veces que dependiendo del ambiente puede estar un comportamiento más desarrollado, ser más influyente en la vida de esas especies que en otras. Por ejemplo, en un ambiente como boscoso, en donde la visibilidad es baja, está más desarrollado el sentido químico, porque transmitirse un mensaje muchas veces a través de posturas o a través de movimientos, al ser baja la visibilidad porque hay un bosque y porque no puedo ver bien, es menos eficiente. Entonces es más eficiente depositar un químico que produzco a través de las heces o de glándulas y que otra lagartija lo pueda reconocer y decir, ah, no, acá es el territorio de un macho y demás. En ambientes más abiertos como la puna, está más, aunque está desarrollado también el sentido químico, también está bien desarrollado el sistema visual, porque las lagartijas son fácilmente se pueden ver una a la otra y transmitirse información a través de posturas y demás. Entonces, en muchos casos sí está relacionado con el ambiente. Simple. Recién decías que estaba con la pregunta, juntando las dos preguntas, ¿no es cierto? La de si tenían las cuerdas vocales o el oído y si dependía del entorno. Escuchar desde los 3 Hz, pocos animales escuchan tan grave. Y el comportamiento según el entorno, como por ejemplo cuando en el bosque, la visual es difícil. Ahí no juega el oído un papel crucial. Digo, escuchar esas frecuencias está más relacionada a temblores o movimientos
sísmico, qué sé yo, que por ahí otras especies no escuchan. ¿Tiene algo que ver o directamente, por más que escuchen en esa frecuencia, no lo tienen desarrollado como para asimilarlo? En realidad en estas especies, los Leolemus y en muchas lagartijas, menos los gecos, que sí emiten más vocalización, está poco estudiado el tema de la audición. Probablemente, si son sonidos tan graves y yo no estoy muy adentro, pero puedan percibir movimientos de ondas que en realidad por ejemplo, cuando pisan y demás, en otros reptiles sí se ha visto que puede suceder eso. Hay una sola lagartija de estas Leolemus que emite un sonido y que se llama un sonido de alarma, que se lo ha estudiado, es la única lagartija de los Leolemus que emite una vocalización que es un chi, yo lo escuché así, y que lo hacen las lagartijas cuando uno la agarra o cuando están estresadas. Y las investigaciones parece que está asociado, por ejemplo, con un depredador que tienen en su medio natural, que es una culebra. Parece que esta lagartija, cuando la culebra lo agarra, emite el sonido, y lo han estudiado bien los investigadores en Chile, y parece que emite el sonido como una manera de alertar a los otros de la especie que está el depredador o se queda inmóvil o para que los otros no. Pero eso no está muy estudiado, probablemente haya otras maneras, perciben las frecuencias, pero como no hay vocalizaciones, como que nadie se ha puesto a analizar si pueden recibir una onda de otra manera que no sea como nosotros lo conocemos, digamos. De nada. Gracias, chicos. No todavía. Bueno, muchas gracias para la doctora Sole Valdecantos por haber hecho su presentación en esta noche. Y bueno, le damos un regalito en nombre de la organización. A ver, Abrilo Sole, ¿qué te regalamos? Mostrá. Un cuadernito de uno de nuestros sponsors de Cayer Agendas. Muchas gracias, Sole. Fuerte el aplauso para ella. Bueno, ahora continuamos dentro de un ratito con un break de música con nuestro músico invitado, Pablo Chireno, que nos va a deleitar con un par de temas. Así que sigamos con la noche. Muchas gracias por invitarme. Vamos a tratar de hablar de manera científica. Este no es mi campo, pero vamos a tratar de hacer lo que se pueda. Cuando me invitaron a este lindo evento, me dijeron que tenía que ser algo que tenga que ver con la ciencia. Y digo, bueno, ¿cómo hacemos? Y se me ocurrió algo. Seguramente están todos con su pinta de cerveza y cuando tomamos un par de cervecitas de más, empiezan a haber reacciones químicas en el cuerpo. No sé si estoy hablando de más o no, pero empiezan a haber un par de reacciones químicas en el cuerpo y cuando escuchamos ciertas notas musicales o cierto tipo de canciones, a veces se nos da por agarrar el celular y mandar el mensaje, ¿viste? Así que tratemos de que sea el mensaje adecuado y para la persona adecuada y esperemos que esas reacciones químicas que nos genera la cervecita en el cuerpo no nos jueguen en contra en esta noche. Vamos a ver qué pasa. Cada vez que te veo partir, algo se quiebra en mí y preciso cicatrizar noches de soledad. Tomo un taxi hasta algún café, tomo algo antes de volver y después trato de dormir y no puedo dejar de pensar. Amor, a donde quiera que
Deja la duda y vuelve a mí, que yo estoy esperándote, que yo sigo esperándote. Un minuto antes de dormir, tu recuerdo siempre vuelve a mí. Fotos viejas en un cajón que no quiero volver a mí. Vuelvo al piano y toco sin querer la misma canción de ayer, como cartas que no escribiré, como un sueño que no alcanzaré. Amor, a donde quiera que estés, deja la duda y vuelve a mí, que yo estoy esperándote, que yo sigo esperándote. Amor, a donde quiera que estés, deja la duda y vuelve a mí, que yo estoy esperándote, que yo sigo esperando, que yo sigo esperando, que yo sigo esperándote. Muchas gracias. Pero los domingos
y los lunes ya me siento bien. De un sueño profundo, respuestas de hoy, la última lágrima por tu cara rodó. Lo que no fue ya nunca será. Cierra tus heridas, deja de llorar. Abre tus ojos, que ya sale el sol. Abre tu alma, que llega el amor. De un día cualquiera, en algún lugar, tendrás otra oportunidad. La gloria fue un beso de una buena mujer. Quedaste en offside y empezaste a perder. Y los amigos que la fama te dio, todo eso desapareció. Muy lentamente se desenredó la telaraña de tu canción. No se hizo magia, canto de caracol, algo nuevo para tu corazón. La gloria fue el beso de una mala mujer. Quedaste en offside y empezaste a perder. Y los amigos que la fama te dio, todo eso desapareció. Abre tus alas, que ya sale el sol. Abre tu alma, que llega el amor. De un día cualquiera, en algún lugar, tendrás otra oportunidad. Tendrás otra oportunidad. Tendrás otra oportunidad. Bueno, con ustedes Pablo Chireno, que nos estuvo deleitando con su música. Pablo, por favor, si te podés acercar al escenario, acá. A ver, esperamos que se desconecte un poco. Bueno, fuerte el aplauso para Pablo, con su música, excelente. Nuestro músico invitado del día de hoy. Pablo, muchísimas gracias por sumarte al evento. Te damos un regalito de Kasger para vos y muchas gracias. Seguimos con la noche, seguimos con la transmisión también y ya viene nuestro próximo disertante. Bueno, aquí el concejal Benavides nos va a entregar una placa como la declaración de interés municipal de nuestro evento. Bueno, muchas gracias, concejal. No sé si tiene algunas palabras para nosotros. Y bueno, todo suyo. Bueno, buenas noches, muchas gracias, perdón la demora. En realidad vengo en representación de la concejal Romina Arroyo, que es la que realizó esta declaración de interés, en donde a nosotros como consejo nos sirve mucho y nos ayuda mucho que haya tanta juventud. La verdad que nos llena mucho de orgullo. Les queríamos agradecer y queremos acercarle también el consejo para que ustedes puedan recibirnos cuando quieran. Muchísimas gracias, felicitaciones y que sigamos con todos estos eventos. Muchas gracias. ¿Con ustedes? No, bueno, Anto va a hablar con ustedes y bueno, todo tuyo.
En realidad contarles que yo soy una de las directoras nacionales de Paint of Science, tenemos 9 sedes y en realidad es un orgullo y un aplauso para los chicos porque el equipo de Salta se lleva todo eso, es mérito de ellos, vienen trabajando hace un montón, así que bueno, para mí es estoy súper feliz, contenta que se pueda llevar a cabo acá en Salta y nada, felicitaciones a ustedes chicos porque se lo merecen. Muchísimas gracias, Anto, por tu apoyo durante toda la preparación del evento, que estuvo ahí al pie del cañón, Anto, con nosotros. Bueno, largamos con nuestro próximo disertante. Por favor, el doctor Juan Manuel Díaz Gómez, con su presentación estelar. Bueno, y ahí largamos la presentación. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Juanjo es el culpable. ¿También se me quedó parado? Pero también, bueno, gracias a Caro y a todos los chicos que me propusieron participar de esta manera. Llegado el momento de pensar qué dar, primero dije, bueno, a ver, hablo sobre lo que yo hago. Y dije, no, es medio aburrido, a nadie le interesa, o a nadie le interesará, o me va a costar hacerlo interesante para la charla. Entonces dije, ¿qué puedo hablar? Y cuando surgió esta invitación, por todos lados, Juanjo me estaba presionando amablemente para que le diera un título, y se me ocurrió, sumándome al tren de Godzilla vs. Kong, decirle, bueno, listo, Cabralito versus Ucumar, vamos a hablar de animales fantásticos o mitológicos en realidad. Juanjo me dijo, sí, buenísimo, dale, y ya quedé agarrado con eso, entonces tuve que pensar qué dar respecto a esto. Y la charla fue teniendo un par de modificaciones desde su incepción original. Me pareció, en estas últimas 2 versiones por lo menos, que iba a ser más interesante hablar un poco más en general sobre animales mitológicos y qué dice la ciencia o qué nos puede decir la ciencia sobre eso, más que hablar de decir, bueno, está el Ucumar, está el Cabralito, está el monstruo del lago Ness, qué es, qué no es y ese tipo de cosas. Me pareció interesante dar como un pasito más allá y ver qué podemos encontrar o qué podemos, la ciencia de la que tanto hablábamos y de la que la idea es salir de laboratorios y de universidades y de ambientes donde solo nos juntamos científicos a charlar, sino sacarla a la calle, sacarla a un bar, mezclarla con cerveza y hablar de eso. Entonces me pareció que el tema daba, espero que les interese, que les guste y espero que esto sea como una especie de puntapié inicial, decir, yo de ninguna manera piensen que la charla va a ser una clase, no es una clase donde yo les voy a decir esto es así, esto es así, sino que voy a tirar cosas, puntas, ideas, y que por ahí les mueva a investigar más, a preguntar más, a cuestionarse un poco algunas cosas. Dicho esto, ¿comienzo? ¿Cómo? Ahí está, bien. Bueno, justamente, Cabralito versus Ucumar, animales mitológicos y dónde encontrarlos. Empecemos por el principio, ¿sí? ¿Qué son esos animales mitológicos, míticos o como quieran llamarlos? ¿Sí? Ejemplos tenemos por todos lados, ¿sí? Ustedes los conocen ahí, hay un par de ejemplos. El abominable hombre de las nieves, Pie Grande, el chupacabras en gran parte de América hispanohablante, el famoso, uno de los que podríamos decir comenzó el movimiento de animales míticos en el siglo XX, que es el monstruo del lago Ness, y al costado una interpretación gráfica de lo que sería el Ucumar, por ejemplo. Vemos, en general, los animales míticos, los llamamos así porque tienen una presencia muy fuerte en el folclore, en el conocimiento popular de las personas desde tiempos inmemoriales, digamos. Y el mito, en realidad, si nosotros vamos muy atrás hacia el origen del mito, el mito tiene
una fuerza, una intención muy, muy interesante, digamos, por ejemplo, en las primeras culturas, digamos, occidentales por lo menos. El mito en la antigua Grecia, antes de que surja el Estado griego, que surja la polis, el mito cumplía una función muy importante que era justificar o racionalizar de alguna manera algunas costumbres, el poder del monarca, las leyes del monarca, se explicaban a través de mitos, ¿sí? Mitos, historias, ideas que le daban una especie de sustento a ese poder. Cuando cambia esto, de nuevo, sigamos en la Grecia, cambia el monarca, surge la polis y del mitos se pasa al logos, que es el estudio. Los mitos dejan de tener esa función tan fuerte, tan normativa así de la vida cotidiana y pasan a tener un papel más secundario o más relacionado con la imaginación y ese tipo de cosas. Y muchos de los mitos, como les digo, desde la antigüedad, están muy relacionados a la presencia de animales o de criaturas, ¿sí? A ver, en la literatura, de nuevo, sigamos con los griegos, en la literatura griega hay sobrados ejemplos de criaturas míticas, ¿sí? Sirenas, cíclopes, toda una serie de criaturas que poblaban ese mundo que en muchos casos recién se estaba descubriendo. Si tratamos de meternos ahora un poquito más en lo que es la ciencia un poco más moderna, a esos animales míticos se los denomina o se los llama, un grupo de gente que intenta estudiarlos los llama críptidos, ¿sí? Y la ciencia, o en realidad la pseudociencia, porque hay que decirlo más o menos como es, que se encarga de estudiarlos o intentar encontrarlos más que estudiarlos, es la criptozoología, ¿sí? Cripto viene de oculto, ¿sí? En términos que está muy, muy de moda con el tema de las criptomonedas. Siempre que ustedes escuchen hablar de cripto es algo que está oculto. Logos, de nuevo, de estudio, y zoología, sol, de animales. O sea, la criptozoología intenta descubrir estos animales míticos que se supone existen, que se plantea su existencia en base a algún tipo de evidencia, ya lo vemos enseguida, y tratar de darle algún atisbo de seriedad científica a estos animales. ¿Por qué digo pseudociencia y la comparo con otras disciplinas u otros movimientos u otro tipo de actividades que se enmarcan dentro de esta categoría de pseudociencia? La iridiología, la astrología, la homeopatía, y hay una tonelada más de actividades que por ahí se enmarcan en pseudociencia. Nosotros decimos que una pseudociencia es un grupo de gente o un grupo de personas que tienen una actividad que intenta explicar fenómenos naturales a través de ciertas explicaciones que no se ajustan del todo a lo que nosotros conocemos como el método científico. El método científico es como una especie de regla o de receta o de serie de pasos que uno debe seguir para producir conocimiento científico verdadero. Las pseudociencias, como la criptozoología, intentan apropiarse, de alguna manera, de lo que es la veracidad de los descubrimientos científicos, pero sin querer hacerse cargo de la rigurosidad que implica estudiar esas cosas. Es decir, les gusta proponer cosas, les gusta proponer explicaciones, afirmaciones, pero no hacer todo el proceso bastante arduo y bastante trabajoso que realiza una ciencia verdadera, podríamos decir. La criptozoología como disciplina, si la quieren llamar, o como pseudociencia, surge gracias al trabajo de dos biólogos, un alemán y un inglés, si no me acuerdo mal. El alemán publica un libro acerca de criaturas extrañas o algo así, y son los que de alguna manera le dan una especie de marco formal a esta disciplina. Incluso ustedes saben, o si no les cuento, que en ciencia uno, para que sus conocimientos, sus descubrimientos sean válidos, tienen que ser comunicados. Si yo encuentro algo y no se lo comunico a nadie, y ese conocimiento la verdad que no sirve, debo comunicárselo. En principio se lo comunico a mis pares, a los otros científicos, y lo hago escribiendo un artículo que va a una revista,
ese artículo lo leen un par de colegas, normalmente lo destruyen, me devuelven los pedacitos y me dicen mejorarlo, yo trato de mejorarlo y eventualmente consigo que se publique. Ahí ese conocimiento salió al campo, por decirlo de alguna manera, y todos los interesados pueden leerlo, criticarlo, decir, oh, mira qué bueno, mira qué porquería, lo que fuere, pero ya está, digamos, en el público. A veces, ese conocimiento científico sale de las revistas y va a un público más amplio. Si son cosas interesantes, salen en revistas de divulgación científica, de ahí puede salir a los diarios y hace que la gente lo conozca. Bueno, la criptozoología tuvo su revista. Primero era, creo, el Journal de Cryptozoology, cerró ese, después salió otro que se llamaba Cryptozoology, que también cerró hace unos cuantos años, que en esa revista trataban de darle un lugar a los criptozoólogos que se sentían un tanto discriminados por la ciencia formal, porque no tenían dónde presentar sus investigaciones. Entonces armaron un par de journals para poder presentar ellos sus publicaciones. Pero bueno, no cuajaron mucho, que digamos. Si hablamos de criptozoología, y aquí es donde empezó, donde fue la primera alteración de la charla original, tomemos un ejemplo de un críptido, de un animal muy conocido, los monstruos de lagos o monstruos de cuerpos de agua. ¿Sí? Nosotros, el más famoso, el monstruo del lago Ness, y tenemos variantes en todo el mundo virtualmente. ¿Sí? Solamente en Escocia, que es un país que tiene una gran cantidad de lagos debido a su historia geológica, hay probables o supuestos o reportados hasta 20 y pico de criaturas en esos lagos. Esto es un mapita con también supuestos avistamientos o lo que fuere de criaturas solamente en Estados Unidos. Y si seguimos viendo, más o menos hay una página que lleva una cuenta de los avistamientos, hay más de 250 posibles criaturas viviendo en lagos o cuerpos de agua en todo el mundo. Como nosotros no somos menos, en Argentina tenemos al menos dos posibilidades. Una criatura en el Nahuel Huapi, en el sur, y nuestro consabido cabralito en el Cabra Corral. Hay que decir que el Nahuelito, los primeros reportes del Nahuelito, incluso del Museo de Ciencias Naturales en Buenos Aires, en 1920 más o menos, se envió una expedición al Nahuel Huapi para tratar de dar o de descubrir qué pasaba y a qué se debían los reportes que había sobre criaturas en el agua y demás. Y el Nahuelito, bueno, el Cabralito, perdón, eso que está ahí es una foto, la última foto de la última aparición reportada hace unos cuantos años. Así como esto, digamos, podemos tomar esto como un ejemplo. Podemos hablar de, como les digo, del chupacabras, podemos hablar de lucumar, podemos hablar de un montón de otros animales míticos, pero bueno, yo agarré y decidí tomar como una especie de ejemplo de cómo podemos, desde la ciencia, tratar esto. O sea, ¿qué hacemos con estos animales? ¿Qué hacemos si viene mi primo y me dice, te juro que vi el cabralito cuando estaba pescando? Bueno, a ver, yo científico le digo, bueno, no quiero decirle largar la cerveza, ¿qué te puedo decir acerca de eso? ¿Por qué yo pienso que no? ¿O por qué vos me podés decir que sí? Veamos. Esto, por favor, el video. Este es un reporte. ¿Doy play? Ahí está. Esto salió en el sitio del diario. Si no se escucha, en realidad no es muy crítico lo que dice el señor, él está relatando lo que vio, ¿sí? lo que él asume que es el cabralito. ¿Sí? No importa. Digamos, es un relato bastante sencillo. Dice, sí, yo estaba pescando, estaba en el catamarán, vi algo, me llamó la atención, bla, 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 bla. Digamos, lo típico, digamos, un recuento visual, un testimonio, que así se lo llama, de lo que él vio. Y tenemos una filmación, que es la última, como le digo, que se conoce del supuesto cabralito, que va a salir en un par de segundos.
Después podría yo volver a la diapositiva anterior y mostrarles el titular del diario, cómo está reportado la noticia, porque también no deja de ser bastante importante cómo, a partir de un testimonio como este, cuando uno dice un testimonio, en muchos casos un testimonio es una evidencia importante, ¿sí? Quizás legalmente un testimonio sea importante para esclarecer un crimen, un testimonio es importante, pero en ciencia los testimonios no nos sirven para aseverar algo. Si un testimonio de una vista, de un avistamiento casual, estocástico, o sea, al azar, que no tiene ninguna evidencia, ahí está el bicho raro. ¿Sí? Eso es típico, en la inmensa mayoría de los casos se observan ondulaciones en el agua, probablemente algún tipo de cosa en la región anterior que produce esas ondulaciones, y con eso se asegura o se propone con un cierto grado de seguridad que estamos en presencia de una criatura mitológica o una criatura desconocida para la ciencia, para la gente, para todo, con una evidencia un tanto bastante circunstancial. Vuelvo a la diapo anterior. En la noticia del diario El Tribuno está reportado: el 25 de diciembre se vio un enorme reptil de 15 metros de largo. O sea, sin ninguna otra evidencia, solamente un video, un par de testimonios, ya se estableció que es un reptil y encima de 15 metros de largo. O sea, la serie de suposiciones, de supuestos que se hacen o cómo la gente trata de enmarcar lo que vio haciéndolo coincidir con algo conocido, porque si quizás no existiera ningún otro ejemplo de criaturas como esta, no existiera el monstruo del lago Ness y eso fuera lo primero que se conoce, no sé si tan rápidamente saltaríamos a decir, sí, es un reptil de 15 metros de largo, con cabeza pequeña, cuello largo y demás, ¿sí? Es como que estamos tratando de conformar lo que vemos o lo que se ve con lo que se conoce, quizás para darle un poco más de verosimilitud justamente. Entonces, vino mi primo y me dijo, estaba pescando, vi esto, lo filmé con el celular, es el cabralito. Y yo trato de decirle, bueno, a ver, veamos un poco. Sin ser antipático, pero el deber del científico es ser escéptico, ¿sí? Tenemos que agarrar y mirar todo desde un lugar de escepticismo. Eso no quiere decir que yo no quisiera que el cabralito sea real, sería feliz si aparece un bicho prehistórico antediluviano nadando en el Cabra Corral. Pero mi primera reacción como científico es decir, a ver, bueno, pará, ¿qué tomaste esa noche? Nada, bueno, ¿por qué no puede ser? Y empezar a tratar de encontrar razones lógicas por las cuales lo que vos me estás diciendo no necesariamente puede ser así. Y empecemos. Primero, hay un concepto que la gente que hace por ahí mucha ecología, ese tipo de cosas, cuando trabaja con especies, especialmente especies en peligro de extinción, que se llama el concepto de población mínima viable. Es decir, es bastante fácil de entender cuántos individuos de una especie tiene que haber para que esa especie no se extinga. Pues todos sabemos que si el día de mañana quedan 5 elefantes en África y esa especie ya está virtualmente extinta. Si esos 5 elefantes, por más que se reproduzcan entre sí, la variabilidad que van a tener eventualmente va a llevar a la extinción. Una población no se puede sostener con tan pocos individuos. Hay un montón de estudios, como en todo, hay opiniones que sí, opiniones que no, pero un número más o menos en el que podemos acordar, para vertebrados por lo menos, estamos hablando siempre de vertebrados, un número de 7.000 individuos aproximadamente, un poco más, un poco menos, hay gente que dice que es mucho, gente que dice que es poco, que depende de la especie en particular, como fuere. Pero necesitamos, ustedes saben, un número mínimo de ejemplares para que una población pueda persistir en el tiempo. Llevemos eso al lugar. Hay lugar en el Cabra Corral, o en el Nahuel Huapi, o en el lago Ness, para sostener una población de 5.000 individuos
y que no se haya visto nunca nada, que no haya aparecido un cadáver, que no hayan aparecido. Ahora todo el mundo tiene celular. Hace 60, 70 años era mucho más complicado sacar fotos. Ahora todos tenemos un celular con cámara en el bolsillo. Deberíamos tener una proporción de avistamientos, sea de animales, sea de ovnis, sea de fantasmas, de lo que fuere, proporcional a esa cantidad, y sin embargo no es tan así. Entonces, sacando eso de lado, tenemos una especie de límite teórico máximo, o mínimo, perdón, sobre el que tenemos que empezar a hablar. No puede ser un solo organismo, no puede ser uno solo, por más que sean, ahí en el caso del monstruo del lago Ness decían, bueno, puede ser un animal que vive mucho tiempo, seguro, supongamos eso. De todas maneras, no podemos suponer que sea un solo organismo que va a perdurar 100, 200, 500 años. Conocemos más o menos cuánto vive un organismo, conocemos cuánto vive un reptil grande, conocemos cuánto vive un mamífero grande y sabemos que eso no se puede sostener. Entonces ahí tenemos una primera aproximación a decir por qué no podría ser. Otra, ¿dónde hay fósiles? ¿Dónde hay restos? Mostrame huesos. Si tenemos un número más o menos elevado de individuos o algo así, debería encontrar algo, debería encontrar algún tipo de evidencia, aunque sea indirecta. Un ejemplo clásico es el del calamar gigante. Durante mucho tiempo el calamar gigante nunca se lo encontró, no se lo conocía, pero se sabía que existía porque por evidencia indirecta. ¿Cuál era la evidencia indirecta? A veces aparecían cachalotes muertos, o por ahí se los pescaba, con marcas de ventosas gigantes o muy grandes en la cabeza. Y marcas, ustedes saben, además de las ventosas en los brazos, los calamares tienen como una especie de uñitas que también dejan marcas en la piel. Entonces, existían estos cachalotes con esas marcas, teníamos una evidencia indirecta de un animal que si bien no se conocía, sabíamos que estaba y que en algún momento quizás podríamos encontrar. En este caso no tenemos algo parecido, ¿sí? No hay algo que nos permita decir, bueno, encontré huesos que son rarísimos, que no corresponden a nada que se le parezca o nada que viva acá. Bueno, tenemos, aunque sea una evidencia indirecta, de que ahí puede haber algo. Otra, este es un cuadro que saqué de la temperatura media mensual del lago Nahuel Huapi, por ejemplo. Sucede algo parecido en el lago Ness. Si estamos asumiendo, porque se asume que son reptiles, ustedes saben, los reptiles no pueden controlar su temperatura corporal. Necesitan, para controlarla, en realidad no la controlan, necesitan del ambiente. Si el ambiente está cálido, pueden elevar su temperatura. Si el ambiente es frío, la temperatura desciende. Las regulan de esa manera, con el medio. Si suponemos que es un reptil, bueno, supongamos que sea un reptil, la temperatura del agua en esos lugares, por lo menos, es bastante baja y se le haría bastante complicado sostener un metabolismo lo suficientemente alto como para realizar las actividades vitales mínimas. Entonces, esa es otra evidencia. Vamos sumando o vamos tratando de abordar el asunto por distintos lugares. Otra, no hablemos del organismo, hablemos del lugar, ¿sí? Tenemos, sigamos con el ejemplo el Nahuel Huapi y el Cabra Corral. ¿Cuál es el origen del lugar donde está o donde se supone que está ese animal? En el caso del Nahuel Huapi, es un lago que tiene un origen doble, se llama tectónico glaciar. Tectónico porque surge, ustedes saben, la Tierra está dividida en capas, en placas. Esas placas flotan sobre magmas, como si fuera una mermelada caliente, y se mueven muy despacito. A veces esas placas chocan entre sí, que es lo que sucede en América del Sur. Choca la placa que es donde está el continente de América del Sur con la placa oceánica del Pacífico, y ahí sucede un fenómeno que una se mete debajo de la otra. En este caso la del Pacífico se mete debajo de la de Sudamérica, y eso genera un montón de cosas, de efectos geológicos. La cordillera de los Andes, el vulcanismo de la cordillera de los Andes y una gran cantidad de fisuras o fallas que eventualmente se llenan de agua. Eso es un lago tectónico. El Nahuel Huapi además es un lago glaciar. Se formó por
el derretimiento del hielo que originalmente formó un glaciar. El glaciar se forma porque durante mucho tiempo cae nieve, esa nieve se acumula en los valles y no llega a derretirse en el verano. Y cada vez se acumula más y se va juntando mucha nieve. Hay mucho peso, ese peso hace una presión muy grande sobre las capas de nieve de abajo, que se convierten en hielo y forma un glaciar. El glaciar tiene tanto peso que se desliza y va como comiendo el sustrato y va formando valles glaciares. En el caso del Nahuel Huapi, más o menos en el último periodo glacial, que más o menos depende cómo se lo vea, fue hace 20.000 años, que geológicamente es nada, fue ayer, estaba cubierto de hielo justamente, ¿sí? Ese hielo eventualmente, cuando entramos al periodo interglacial, se derritió y formó el lago que hoy conocemos. Entonces, ¿cómo hizo, supongamos, si es que asumimos que puede haber una población con un número mínimo de individuos para sostenerse y demás, cómo hizo para llegar ahí, el lago que está en medio de la nada, o sea, está pegado a la cordillera hacia el oeste y separado del océano Atlántico, supongamos, por el Nahuel Huapi se comunica con el efluente es el río Limay, el río Limay se une al río Negro y de ahí van al océano Atlántico, son más de 1000 kilómetros. Un animal tendría que haber remontado 1000 kilómetros, pero haber esperado que pase el periodo glacial para que el hielo se transforme en agua y pueda llegar al lago. De nuevo, ¿dónde hay evidencias de eso? ¿Cómo hizo para remontar 1000 kilómetros hace bastante poco tiempo y no tenemos registro, no hay fósiles, no hay huesos, no hay nada? Simplemente el bicho remontó el río, llegó, se instaló y no dejó un solo rastro en su camino. Son, de nuevo, otras maneras de verlo. El caso del Cabra Corral, más sencillo aún. El Cabra Corral es un dique artificial que terminó de formarse en 1972. O sea, antes de ahí no había nada, no había agua. Si bien el Cabra Corral está ubicado en lo que se supone que era un lecho marino de hace unos cuantos millones de años atrás. Pero al momento de hacerlo, estaba seco. Se inundó con el aporte de los ríos y demás, y es lo que vemos hoy en día. De nuevo, ¿cómo llegó, supongamos, un reptil de 15 metros de largo, o una familia de reptiles, para ubicarse, para establecerse en el Cabra Corral? ¿Sí? Entonces vamos encontrando cada vez más dificultades y cada vez más escollos, y a mi primo se le hace cada vez más difícil sostener que lo que él vio es el cabralito, por las, digamos, evidencias en contra o deducciones lógicas en contra de esa idea que me planteó. No tenemos evidencia, como les decía, ni visual, ni física, ni huesos, ni nada parecido, ni siquiera tenemos animales mordidos por algo que podría haber sido muy grande ni demás. Y otra medida que se puede usar es ver si el ambiente donde está puede soportar un animal de esas características. Del Cabra Corral no encontré información, ¿sí? En el Cabra Corral se siembra habitualmente peces para la pesca deportiva y demás, pero en el caso del lago Ness se han hecho estudios justamente por todo lo que significa el monstruo del lago Ness de todo tipo, y uno de los estudios que se hicieron fue tratar de estimar la biomasa. La biomasa es la cantidad de materia animal que hay, animal o vegetal, en un lugar. Y se vio que a pesar de que el lago es bastante grande, es muy profundo, porque al ser una falla, también está formado por una falla geológica, el lago es bastante profundo, tiene creo que en su punto más profundo 500 metros de profundidad, algo así. El Nahuel Huapi también es bastante profundo, creo 400 y pico, pero a pesar de esas dimensiones, es un lago bastante pobre en fauna. Se estima, son estimaciones, digamos, que la fauna de peces en el lago alcanzaría las 70 y pico de toneladas, lo cual es bastante poco. Y, de nuevo, para no alcanzar con números, hay análisis, hay estudios que dicen, bueno, un organismo de este tamaño para mantenerse requiere un aporte calórico de tanto,
y eso lo consigue comiendo tanto por día, por ejemplo. Y si tenemos una población de 500 animales, necesitarían tanto, y así se ve que en el caso por lo menos del lago Ness, no hay manera de que el lago Ness sostenga una población de animales de ese tamaño y de esas características. Simplemente no tienen que comer. Entonces, pueden, después de haber visto todo esto y de haber evaluado de algunas maneras, nos hacemos las preguntas, estos bichos, estas criaturas mitológicas, seguimos con el monstruo del lago Ness, ¿pueden existir realmente? ¿Es posible que exista en algún lugar un animal de estas características? Y ahí le pido prestado a Carl Sagan, muy famoso, tiene un montón de libros de divulgación que son extremadamente buenos. Él tiene una frase bastante conocida, que ha sido mal usada mucho tiempo, que dice, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Es decir, yo no puedo asegurar que algo no existe simplemente porque no encuentro evidencia a su favor. Bien, pero ahí hay esta frase es una espada de doble filo. ¿Por qué? Porque ha sido usada durante mucho tiempo justamente por los criptozoólogos para decir, bueno, no podés probar que no existe, entonces debe existir. Y eso es un argumento que se conoce como una falacia lógica. ¿Por qué? Porque no se sigue directamente de que porque yo no pueda probar que algo existe, automáticamente exista. Yo no puedo asumir que una proposición es verdadera simplemente porque no puedo demostrar que está equivocada. Y al revés, yo no puedo asumir que algo es falso simplemente porque no puedo demostrar que es verdadero. Como les decía, esta frase ha sido muy mal usada, si nos circunscribimos a este ambiente, por los criptozoólogos para decir, bueno, a ver, no podés demostrar que no existe, no podés demostrar que no existe el cabralito, no podés demostrar que no existe el pie grande, entonces debe existir. Pero a esta frase se le suma otra, también dicha por Carl Sagan, que también es muy conocida y dice, para supuestos o para afirmaciones extraordinarias tenés que presentarme evidencia extraordinaria. Y ahí, si hay algún abogado, no me deje equivocarme, hay un principio que se llama onus probandi, que es la carga de la prueba, y es quien tiene la obligación de mostrar las pruebas de lo que está diciendo. En leyes, por lo menos, se asume que lo que es normal no hace falta probarlo, pero si yo salto con una cosa loca, tenés que probarlo. En el caso que nos interesa, sucede algo parecido. Supongamos, vamos a tratar de demostrar la existencia del cabralito. Conseguimos mucha plata, conseguimos 60 barcos, conseguimos sonar, conseguimos un equipo de biólogos y lo que fuera, y empezamos a rastrear, a peinar y a estimar y a hacer análisis, y a la primera vuelta no encontramos nada. Entonces tratamos de ver otro tipo de análisis. Tiramos hidrófonos en el cabra corral, vemos si hay sonidos, usamos radares de profundidad mucho más finos y no encontramos nada, llamamos a gente de otros países, lo que fuere, y cada vez que seguimos intentando, no tenemos ninguna evidencia de la existencia del cabralito. Va a llegar un momento en que la evidencia, no la evidencia en contra, la falta de evidencia va a ser tan abrumadora que nosotros nos veríamos obligados a decir, bueno, no existe. Pero bajo la idea esa que habíamos dicho, que la falta de evidencia no es evidencia de ausencia, nunca llegaríamos a decir definitivamente, bueno, no, acá me planto, hice todo lo que pude, el bicho no existe. Porque siempre, y esto es algo que ha sido muy común, se empiezan a proponer hipótesis o ideas que vienen a salvar la idea original. No, ¿sabes qué pasa? Que hay un grupo muy poderoso de personas en Salta que no quieren que se sepa la verdad y le pagan a la gente para que borre las evidencias y hacen esto y hacen aquello. O no, lo que sucede es que es un animal que se mimetiza tan bien con el fondo y puede pasar años en un estado de hibernación
que no se los registra, no se registran sonidos, no se registran. Y vamos a empezar a tirar evidencia, o no evidencia, ideas para tratar de soportar o sostener la hipótesis original. Hay un bicho en el cabra corral. Nunca voy a conseguir demostrar la inexistencia de ese animal. Entonces ahí es donde se invierten las cosas. Ahí es donde la carga de la prueba se tiene que invertir. Es decir, bueno, vos estás proponiendo la existencia de esto, vos sos, o ustedes, tienen que proveer la evidencia que soporte. Yo no tengo que pasarme la vida tratando de demostrar la inexistencia de algo que por ese principio lógico no voy a poder terminar de demostrar nunca, porque siempre va a salir algo, siempre se le va a ocurrir a alguien, o siempre va a haber algo que será perfectible. No, lo que pasa es que nuestro equipo no es bueno, si tuviéramos tal radar lo conseguiríamos mejor, siempre vamos a postergar la decisión final. Entonces, ante esa situación, que es una situación que no nos lleva a ningún lado, es donde tenemos que hacer uso de ese principio de Carl Sagan, es decir, no, bueno, tus afirmaciones son las extraordinarias, vos tenés que proveer la evidencia de que eso que estás diciendo efectivamente existe. Esto nos da una especie así de pinchazo, es decir, bueno, entonces no nos queda nada, no hay nada para descubrir, se acabó, vimos todo, exploramos todo el planeta, encontramos todo lo que hay para encontrar, qué aburrido, ¿qué hacemos ahora? Y no es así, para nada. Esos son algunos ejemplos de especies que se han descubierto dentro de todo recientemente, ¿sí? El calamar gigante, un tiburón que se lo conoce como megaboca porque tiene una boca muy grande, el famoso celacanto, un animal que tiene parientes extintos que son exactamente iguales a él, el okapi, que es un tipo de mitad cebra, mitad jirafa, que se descubrió hace muy poco tiempo también en África. Hay un montón de organismos que sí, es verdad, no se los conocía y fueron descubiertos hace poco. Entonces, la idea de que no hay nada para descubrir, que ya está todo acabado, que ya está todo agotado y ahora solamente nos tenemos que dedicar a estudiar lo que ya hay, no es así. Pueden haber más cosas. De hecho, se describen especies nuevas todo el tiempo, todo el tiempo. Hay una organización, que es ese instituto, que estima que se describen más o menos 18.000 especies por año. 18.000 especies por año. El número, bueno, es un poco menor porque a veces son especies que están mal nombradas y se las tiene que cambiar de nombre y eso suma como una especie nueva, pero de todas maneras el número es gigante. La inmensa mayoría probablemente sean invertebrados, sean artrópodos, sean escarabajos, que hay millones, pero no deja de ser interesante, son especies nuevas. Incluso, digamos, tenemos gente acá, el que fue mi jefe de toda la vida, el Gandalf de mi Frodo, el Obi-Wan Kenobi de mi Luke, Fernando Lobo, lleva 30 años describiendo especies de lagartijas. ¿Sí? Está bien, quizás para la gente no sean tan atractivas como el monstruo en un lago o como un humanoide gigante peludo de 2,5 metros. Pero, ¿por qué? Porque nosotros tenemos la tendencia a esperar que esas criaturas míticas sean así. Nos llamen mucho la atención, sean tremendas, sean terribles, sean gigantes, pero estamos rodeados de especies nuevas, estamos rodeados de criaturas que no conocemos o que conocemos mal, pero bueno, lamentablemente eso no se conoce tanto y seguimos esperando descubrir un cabralito, un organismo de ese tipo. Hay otras razones, además del exceso de cerveza, que explican por qué todavía seguimos hablando de animales míticos a esta altura. Una, muy prosaica, es el dinero. ¿Sí? Este es un mapita de todas las actividades que ustedes tienen para hacer si van a Escocia y se encuentran con el lago Ness. Y de hecho hay estudios de qué cantidad de plata le ingresa a Escocia por el turismo que se genera alrededor del lago Ness. Obviamente, entonces, hay intereses, a ver, totalmente válidos, no digo que esté mal. Si de repente nosotros tenemos gente que quiere venir a ver el cabra corral esperando a ver el cabralito, bienvenido sea. Pero digamos, existe y no hay que ser también inocentes y suponer que
mucho de esto se mantiene y mantiene una industria turística bastante importante. Y después, algo que a mí me pareció que es muy interesante, y con esto voy cerrando, es que a nosotros y a todos nos gusta, nos interesa, queremos saber más. Si alguien viene y me dice, ¿sabes qué? Vi en tal lado un bicho en el agua que no parece nada, todo eso nos mueve algo muy adentro, muy internamente, que nos hace desear que eso sea verdad, hay que decirlo. A todos nos gustaría, biólogos o no biólogos, encontrar algún animal de este tipo, encontrar una serpiente marina gigantesca, encontrar un monstruo antediluviano, encontrar a Lucumar o lo que fuere. Y hay algo que me pareció tremendamente revelador, y es un tuit de una persona que realizó una grabación en el Nahuel Huapi y pone de manera lo mejor transparente, lo más transparente posible lo que yo quería decir. Dice, yo voy a seguir diciendo que vi al Nahuelito, porque entre explicaciones lógicas, pero poco conocidas, y criaturas mitológicas, escojo creer en lo segundo. Yo quiero creer en el cabralito. Puede haber un montón de explicaciones lógicas, pero mi cabeza quiere pensar que existen. Es más romántico, nos hace acordar o nos hace pensar en un mundo más primitivo, más puro, que ya dejamos atrás. Y eso es como que tiene una fuerza muy grande y nos hace desear justamente que esas cosas existan, que estos animales existan y que algún día nos sorprendamos con una criatura de ese tipo. Entonces yo creo que más allá de todas las explicaciones materiales, el dinero, la plata, el turismo, eso es algo que nos mueve. El poder de los mitos nos mueve mucho, toca una fibra muy íntima dentro de nosotros que hace que querramos escuchar más de esto, que querramos saber más y que dejemos un poco de lado, no le prestemos tanta atención al amigo científico antipático y dice, no, eso no puede ser por esto y por esto. ¿Por qué? Porque yo adentro quiero seguir creyendo que existe algo más. Y con eso termino. Muchísimas gracias. Todos los sponsors y bueno. Bueno, qué mejor ejemplificado de cómo funciona un científico que esta charla, y además, ¿quién no ha visto el corralito en la madrugada? ¿Preguntas? Y lamentablemente yo creo que han circulado explicaciones y aparentemente serían nutrias que nadan en el Cabra Corral. No mucho más que eso. Sí, que no se encontraban hace mucho tiempo, exactamente, sí, es una muy buena. Y en el sur pasa lo mismo con el huillín, que es otra especie de nutria que también está en peligro de extinción. Y si han visto yo busqué videos de nutrias nadando, pero no había algo que se aparente o que parezca tanto lo que forma esa estela, que forma el supuesto monstruo. Pero son animales alargados, tienen una cola, sacan la cabeza, entonces muchas veces es factible que uno se confunda. En el lago Ness se supone que hay esturiones muy grandes. Los esturiones tienen, entre otras cosas, una línea de escamitas en forma de serrucho en la espalda. Eso también puede venir a explicar que ven a veces una joroba, como jorobitas chiquititas, digamos. Uno puede encontrar otro tipo de explicaciones. Juan, ¿qué relación le ves? Me parece muy interesante el tema de la evidencia y no evidencia. Algo que se ve mucho en las redes relacionadas con si el hombre llegó o no llegó a la luna, si la vacuna le va a hacer crecer cuernos a una persona, o si la Tierra es redonda o es plana y ese tipo de cosas. ¿Tiene algo que ver? Para mí hay así,
Por ahí hay gente que lo explicaría mejor que uno, yo no soy ni sociólogo ni nada parecido, pero aparentemente en esas ideas de conspiración, la vacuna tiene un chip de Bill Gates que va a hacer que te siga por todos lados, o la Tierra es plana y ese tipo de cosas, yo creo que tiene que ver con una necesidad nuestra de sentir que hay algo, que hay algo más allá de lo que vemos todo el día, de la realidad gris que tenemos todo el día, que hay algo difícil de explicar. Y en el caso de las conspiraciones, como que se oculta que la Tierra es plana, que las vacunas son malas, yo creo que es la necesidad de sentir que hay un orden en el mundo. Sean los Illuminati, sean los reptilianos, sea lo que fuere, pero que hay algo que maneja y que nosotros simplemente estamos a la merced de ese orden mundial y no podemos hacer nada, cuando en realidad para mí no hay orden ni nada y estamos todos librados a nuestra suerte. Y como dijo, creo que es Arthur Clarke, el mundo está sin timón y eso es aterrador, digamos, ¿sí? Porque no hay algo así. Entonces para mí tiene que ver con eso. Y la evidencia, entre comillas, que se encuentra para algunas cosas o los razonamientos lógicos que te dicen. Hace un tiempo había visto una película en Netflix que trataba de una chica que desapareció en un hotel en no me acuerdo qué ciudad de Estados Unidos y no se la encontró más y se tejieron una enormidad de hipótesis que le podía haber pasado. Eventualmente, spoilers, la chica se había caído en un tanque de agua del hotel. Pero incluso había explicaciones que decían el nombre de la chica, que se llamaba Elisa, y justo 2 semanas después un laboratorio sacó una prueba que se llamaba Elisa, o sea, una serie de razonamientos que en apariencia son lógicos, que eso es lo que nos hace por ahí caer, que llevan un razonamiento lógico, pero que la premisa de la que parten es fácilmente o difícilmente comprobable. Y te genera eso, decir, che, pero tienes razón, Paul McCartney está muerto, en realidad, ese tipo de cosas, digamos. Hay cientos de ese tipo de conspiraciones que suenan muy lógicas y que lo fuerza, a uno es como que quiere creer esas cosas. No sé si te respondí. Sí, bien vivo. Pobre Paul. Está en Argentina. También todo el mundo vino acá, digamos, todos se murieron acá. Como Hitler. Sí, nosotros tenemos la suerte de... Todos vienen para acá. Un fuerte aplauso. Acá también vía online lo están felicitando a Juan Manuel por su charla, dicen excelente charla. Karin y Rocío dicen excelente charla, muy interesante y entretenida. Así que bueno, muchas gracias Juan Manuel por acompañarnos, por tu buena predisposición y te damos un regalito. Muchas gracias y bueno, un aplauso fuerte para él. Bueno. Continuamos ahora con la noche, ya estamos cerrando, pero antes queremos hacer un sorteo de regalos de nuestros auspiciantes, así que cada uno tiene un gafete o en su defecto un papelito que tiene un número al reverso, así que estén atentos porque vamos a ir sorteando. Bueno. El primer premio es una gift card de uno de nuestros sponsors, que es Escape Games, sala de escape, y es una gift card para 3 personas. Atenti, el número de su gafete. A ver, veamos. Número 9. Mostranos la gift card y la fotito, por favor. Se ganó una gift card. Bueno,
Giselle, comunícate con nosotros para estar cobrando tu Bizcar. Buenísimo. Segundo premio, un libro de Rayuela, otro de nuestros sponsors que nos estuvo acompañando estos 3 días. A ver, atentos. Número 26. Brenda. Adelante, señorita Brenda. Por favor, que nos muestre el libro que le tocó. A ver, a ver. Ahí viene la plaga. Una fotito, Brenda, con tu libro. Muchas gracias por venir. Seguimos. Un libro de Apsivina, La guía del árbol. A ver. Número 27. ¿Está? 27. Adelante, por favor. A ver, mostranos tu libro. Perfecto. Sí. Una fotito. La guía del árbol de Gladys Monasterio, el libro de Apsivina. Muchas gracias. Gracias. Cuarto premio. Un set de impresiones 3D de CRISPR 3D. Es un juego de mate. A ver, con forma de Fernet Branca. Pero es un juego de mate en 3D. Y también le sumamos un voucher de impresión 3D a su elección para comunicarse con nuestro sponsor CRISPR 3D. Número 20. Adelante. Número 20. Está. Bien. Muy bien. Sí. Uy. Una foto, por favor, con... Acá, sí. Saca tu set de mate. Perfecto. Mostra. Todo el set de mate, por favor. Y te ganaste un voucher de impresión a elección tuya con CRISPR 3D. Te comunicas con nosotros y tenés tu voucher. Muchas gracias. Bueno, quinto premio. Otro set de CRISPR 3D de accesorios. Está difícil de abrir. Número 7. ¿Quién es? Adelante, por favor. Fuerte el aplauso para el ganador. Mostranos tus premios, tus accesorios. A ver qué tenemos. Un abridor, un imán y un soporte de CRISPR 3D. Bueno, muchas gracias. Foto con su abridor de Paint of Science. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Ahora seguimos con Juego Salta, que va a desarrollar ahora su espacio de juegos. Viene Cami de Juego Salta, así que a jugar. Bueno, vamos a dar comienzo al sorteo online de los premios también de Paint of Science. El primer premio es un voucher de Nebula Store, que es un mapa estelar a elección de ustedes. Se comunican cualquier cosa con Nebula Store por Instagram. A ver el número. Este es el voucher. Si salen ganados, por favor envíanos, si salen ganadores, envíanos un email a divulga.ciencia.salta@gmail.com.
Buenísimo. O por el Instagram. De Divulga Ciencia Salta. Nos buscan en Instagram. A ver, el primer número es... El nombre Dora Davis. Se ganó el mapa estelar de Nebula Store. Muy bien. Dora, por favor, que se comunique con nosotros, con la organización, para retirar su voucher de Nebula Store. El segundo premio es un libro de Absivina, La Guía del Árbol. A ver a quién le toca. A ver, a ver. Ahí está. La Guía del Árbol, de Gladys Monasterio. Es para Mercedes Bracamonte. Por favor, Mercedes, comunícate con la organización para retirar tu premio. Después, ¿qué sigue? El tercer premio es una gift card de un 30% de descuento de Cahier Agendas. A ver, a ver. ¿Quién es el siguiente ganador o ganadora? Veamos, veamos. Bueno, ya estamos para arrancar entonces. Primera pregunta, a ver si prestaron atención. Tiene que ver con las dos temáticas. Y el último premio es para Bueno, lo volvemos a explicar. Gisela Balcázar. Son preguntas, ¿sí? Es una trivia sobre los dos temas que se Por hablaron. favor, Gisela, comunícate Van a con la repetir la organización de respuesta Paint of entre los Science integrantes de la y el mesa, premio es van a todo levantar un tuyo. poquito el que tenga la respuesta. Seguimos El con la primero que levante presentación. es el primero en responder. Si la respuesta es correcta, suma un punto. Muchas gracias a Pasamos todos. la pregunta. Gracias por habernos Si la visto en respuesta este es vivo. incorrecta, Los vemos el año que viene en el próximo Pint of Science y esperamos tenerlos a todos aquí presencialmente. Muchas gracias. Nos vemos.